En Mateo 6, capítulo 5, Mateo capítulo 6, perdón, versículo 5 al 13, dice: y cuando ores, no seas como quién, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, decid, mas tú. Ahora sí, mas yo. Cuando ores, entra en tu aposento. Hasta ahí nomás, porque si no vamos a estar cada día, ¿no? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes. ¿Qué cosa? Antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hasta ahí nomás. Jesús enseñándole a los discípulos a orar. ¿Sí? Todos nosotros, por ser cristianos, hemos aprendido una manera de orar. Nos han dicho: vos tenés que orar porque vos sos cristiano. Entonces, ¿cuál ha sido una de las grandes dificultades de este tema de la oración, como muchas prácticas en la vida del cristiano? Es que las hemos visto como tareas. Las hemos visto como tareas. Yo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer la Biblia, me tengo que congregar, tengo que servir, tengo que ofrendar, tengo que diezmar, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Conclusión errónea. Eso es lo primero que yo quiero sacarte de la mente y del corazón. Vos no tenés que hacer algo porque sos. Vos hacés porque sos. ¿Sí? Es decir, mi ser, lo que soy, define lo que hago. Pero en este caso, yo quiero que entendamos que tenemos que empezar a ver las disciplinas espirituales no como algo que hago porque soy. Porque la gran dificultad que tienen muchos creyentes es que no pueden salir de esa traba que les genera ver a la oración, al congregarse, al servir a Dios como tareas. Alguien me pide que lo haga, entonces lo tengo que hacer. Es como cuando a vos te dan un remedio, ¿viste? Es asqueroso el remedio, pero bueno, no queda otra, por el bien mío. Y mucha gente no sale de esa traba, ve la oración como algo feo, como algo que no es grato, pero que en definitiva me hace bien. Hoy vamos a cambiar esa manera de ver la oración. Hoy vamos a salir de este lugar, por lo menos entre hoy y el domingo próximo, habiendo entendido que la oración no es una tarea que Dios me pone. Es algo que nace producto de aquel que me habita. ¿Sí? Amén. Porque si no, si nosotros vemos la oración como una tarea, tengo que orar otra vez, vamos a vivir mal todo el tiempo. Entonces esa es la primera transformación que tenemos que llegar a lograr. No oramos porque somos cristianos. Eso sacalo de tu mente y de tu corazón. Porque si no, te puedo asegurar que vas a salir hoy habiendo escuchado este mensaje y no vas a orar por el resto de tus días. Porque vas a seguir entendiendo la oración como una carga, como una tarea, como una imposición. Y la oración no es una imposición. Ahora lo vamos a entender mejor.
Sabemos que la oración en gran manera marca el pulso de nuestra vida. Y la realidad es que si no oramos nos vamos a perder muchas cosas que Dios desea confiarnos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces lo que vamos a entender hoy son algunos pensamientos que nos van a ayudar a cambiar el ángulo de lo que es nuestra concepción de la oración. Vamos a salir libres de estructuras y formalismos. Escuchate eso. Libre de estructuras y formalismos. No, hermano, hay que orar de tal manera, de tal forma. Hoy lo vamos a romper todo eso en el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, mira lo que empieza diciendo en el versículo 5. En estos versículos que acabamos de leer, Jesús habla de 3 tipos de personas y todas esas personas, según el propio Jesús, oran. Habla de los hipócritas porque ellos dicen les gusta orar de tal y cual manera. Habla de los gentiles que según Jesús les gusta orar de determinada manera. Y habla de aquellos a los que Jesús le dice, pero tú, cuando ores, vas a seguir este tipo de lineamientos. 3 tipos de personas. Versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como ¿quién? Como los hipócritas. En la antigüedad, esto lo enseñé alguna vez, pero lo voy a refrescar nuevamente. En la antigüedad se llamaba hipócrita a una persona que actuaba. En la antigua Grecia, los actores se ponían una máscara y esa máscara se conocía como hipócrita. El hipócrita era alguien que usaba una máscara, un actor. Entonces, lo que está diciendo Jesús acá es, cuando vayas a orar, lo primero que tienes que hacer es sacarte la máscara. Es muy duro. Es muy duro lo que está diciendo Jesús acá. Señor, te pedí que me enseñaras a orar, no que me des con un garrote por la cabeza. Cuando vayas a orar, se lo está diciendo a los discípulos, no es que se lo está diciendo a las multitudes. Cuando ores, no seas como los hipócritas, no te pongas en el papel de actor. Olvídate de Brad Pitt. No sos el Brad Pitt cristiano. Vengo acá, Señor. No. Libre de máscaras. Libre de actuaciones. Libre de estructuras religiosas. No actúes. Sé espontáneo. No necesito que vengas a orar con una máscara, queriendo impresionarme. Porque si no, estás siendo como los hipócritas. Los hipócritas, según lo que dice el texto, se trataban en una esquina y decían, a ver cuánta gente hay. Acá viene 10. Señor, en el nombre de Jesús. Le agarraron la chiripiorca. ¿Por qué? Porque querían impresionar a la gente. Querían que la gente viera qué espiritual que es este. Pero era un hipócrita, estaba actuando. Estaba actuando la fe. Estaba queriendo impresionar al otro que estaba pasando por ahí, queriendo demostrar algo que en la realidad no es. ¿Sí? Entonces, lo primero que el Señor nos dice es, cuando ores, no seas. Cuando ores, anda y no quieras esconderte detrás de la máscara diciéndole al Señor que sos re bueno cuando vos sabés que no sos re bueno. Tenemos que aprender a orar sin máscaras. Cuando ores, no seas como. Eso fue lo primero que dijo Jesús. ¿Sí? Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué razón? Porque ellos aman el tener que orar de determinada forma, de determinada manera. ¿Estamos? Lo primero que tenemos que sacar es toda máscara religiosa. No sirve que busquemos impresionar a nadie. Porque sí, el que está al lado a lo mejor se puede comprar ese discurso o ese verso de que mirá qué espiritual que es el hermano, pero Dios lo ve. Dios lo ve. Dios lo está viendo y sabe, es que me quiere engañar. Está tratando de engañarme. Versículo 7. Primeras personas que menciona Jesús, los hipócritas, los actores.
no actuamos cuando vamos a orar, ¿sí? ¿Sí? Versículo 7 dice, y orando, no uses ¿qué? Vanas repeticiones. Vanas repeticiones. ¿Como quiénes? Como los gentiles. Segundo grupo, gentiles. Los gentiles son los paganos. Los que no conocen a Dios, que viven una religión. Esos son los gentiles. Los que no tienen nada que ver con Dios. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Perfecto. Lo segundo que dice el Señor respecto a esta gente es, o respecto en realidad de los discípulos de Él, les dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por todo lo que hablan y ladran, yo los voy a escuchar. ¿Sí? No uses vanas repeticiones. Padre Santo, Padre de la Gloria, Padre del cielo y de la tierra, del universo, de la tierra, del sol, de la luna, Padre, Padre, Padre. ¿No nos pasa a veces? ¿No? ¿Nos pasa sí o no? ¿Estoy hablando de cualquier cosa o no? Vamos a orar y decimos, Padre del cielo, y te ruego, Padre celestial, 2 veces. Y te ruego, Padre divino, 3. Y te ruego, Padre de esto, 4. Y cuando querés acordar, lo único que hiciste fue repetir como loro una serie de cosas que en definitiva te transforman y nos transforman en gentiles. Pensamos que por la palabrería, por repetir un montón de cosas, vamos a impresionar y conmover el corazón de Dios más que si lo hiciéramos de una forma natural. Mirá lo que dice el versículo 8. Versículo 8. No se hagan, pues, semejantes a ellos. ¿A quiénes? ¿A quiénes les dice Jesús esto? No, ¿a quiénes le está hablando? A los discípulos. Pero no se hagan, dice, pues, semejantes a ellos. ¿Semejantes a quiénes? A los hipócritas y a los gentiles. No se hagan como ellos. Este es el tercer grupo que Jesús le está hablando, le está enseñando a orar a sus discípulos. Les está diciendo, muchachos, cuando vayan a orar, por favor, quítense las máscaras religiosas, quítense toda máscara que quiera esconder realmente la motivación por la que vienen a orar. No actúen la fe, no necesito que se pongan en un rol que no les corresponde y tampoco utilicen palabras vanas. Tampoco utilicen palabras vanas, es decir, no piensen que porque repiten como loros algo que aprendieron, me van a impresionar. ¿Sí? Jesús les está diciendo, no adopten la forma ni de los hipócritas ni de los gentiles. No usen lo que usan los hipócritas ni usen lo que usan los gentiles. Básicamente ese es el mensaje de Jesús a los discípulos cuando ellos les dicen, Señor, enséñanos a orar. Ah, ¿ustedes quieren aprender a orar? Sí, perfecto. Presten atención. Ta, 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 ta. ¿Sí? Ahora, ¿se puede orar y ser hipócrita? Sí. De hecho, Jesús les está diciendo, hay 3 formas de orar. Ustedes pueden orar como los hipócritas. Ellos también oran. ¿Se puede orar y ser gentil? Sí. Por eso Jesús les dice, les presento 2 modelos. 1, 2. Pero ustedes cuando oren, no sean como ninguno de estos 2. ¿Cómo sería orar como hipócritas? Ya te lo dije, con máscaras. Máscaras religiosas. Buscando aparentar una espiritualidad que no es tal, con el fin de impresionar a las personas que nos ven. Ellos oraban en pie, los hipócritas, en las sinagogas, en el templo de aquel entonces, los lugares donde se reunían, y en las esquinas de las calles. Ellos se plantaban en las esquinas
Y empezaban a orar. ¿Para qué? Para que los vean los hombres. Impresionarlos con su espiritualidad, que ellos vean cuán espirituales eran. Pero en definitiva es una actuación sobre o acerca de la oración que no tiene consonancia con aquello que sucede en lo secreto. Era algo del momento, porque en definitiva no era lo que vivían en el secreto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? El hipócrita no tiene vida secreta de oración. Actúa, pero en realidad no tiene vida secreta de oración. Tiene otro estilo de vida secreta, pero no justamente acerca de la oración. Lo que hace en público es aparentar acerca de una espiritualidad que no posee. ¿Por qué razón? Porque desea ser visto por la gente, porque quizá está buscando ganarse el favor de algún líder para obtener alguna posición, etcétera, etcétera, etcétera. Porque quizá está buscando algo del hombre. ¿Sí? Entonces Jesús les dice a los discípulos, cuando oren, lo primero que tienen que hacer es quitarse todas las máscaras religiosas, todas las apariencias tienen que sacarlas. No adopten para sus vidas una forma incorrecta. De nada sirve que vos vayas a orar, por ejemplo, sabiendo que hay un pecado que todavía no lo has confesado y vayas delante de Dios a querer que Dios te escuche cuando todavía estás escondiéndote detrás de una máscara. De nada sirve que vos adoptes una posición que no es tal. Ahora, ¿cómo sería orar como gentil? Usando vanas repeticiones. Por ejemplo, las que te mencioné. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús, oh Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo, Padre de las luces, nos llene. Y Padre, y Padre, y Padre. Y estás repitiendo. Y terminas diciendo, Señor, te quería pedir que me des, no sé, tal cosa. ¿Y por qué no fuiste al grano? ¿Por qué quisiste impresionar a Dios con palabrería? ¿No era más fácil decirle, Señor, quiero un vaso? Si lo que estabas buscando era un vaso. ¿Por qué empezaste, Padre de las luces, y Padre del cielo, y Padre de esto, y Padre de aquello, y Padre, te pido un vaso? ¿Por qué no dijiste, Señor, dame un vaso, necesito un vaso? Porque pensamos y asociamos que mientras más palabras digamos, vamos a impresionar al Señor y el Señor va a mirar y va a decir, wow, tremendo este hijo mío, la oración que hace. Mirá cómo ora, shh, tranquilo, escuchen, mirá. ¿Qué dijo? No tengo idea, pero habló mucho. ¿No te pasó que a veces estás con personas, o no te ha pasado que a veces estuviste una hora con una persona y no entendiste ni jota lo que te quiso decir? Al final, los últimos 2 minutos te dijo, che, ¿sabes que te quería pedir tal cosa? ¿Y para eso me tuviste una hora hablando? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo mismo a veces queremos hacer con Dios. Impresionar a Dios con nuestra parla. Hablamos, y Padre del cielo, y Padre de la gloria, y yo que soy tu hijo, ya sé que sos mía. ¿Por qué no me pedís lo que necesitas? ¿Por qué no vas derecho al punto? ¿Qué es lo que necesitas? Y Padre del cielo, te pido ahora, Señor, que tus ángeles ministradores, decime lo que querés, dale. Ahorremos tiempo. La palabra vana significa inútil, infructuosa o sin efecto, que no tiene utilidad o provecho, falto de realidad. Por eso quizás hay oraciones que nosotros hemos hecho en el último tiempo y no han tenido nunca respuesta. ¿Por qué? Porque está llena de palabrería y Dios tiene que entrar a desmenuzar, a ver qué quiso decirme este hijo mío. Porque no somos concretos con Dios. Porque oramos, porque alguien alguna vez nos dijo tenés que orar. Miren, ahora vamos a aprender algunas cosas que nos van a arrancar de la cabeza una serie de preconceptos que tenemos mal aprendidos. Ahora, orar como gentil tampoco impresiona a Dios.
¿Cómo empieza el versículo que dimos inicio, el versículo 5? ¿Cómo empieza? ¿Y cuándo? ¿Sí? No se pierdan lo que viene porque nos va a ayudar a entender esto de la oración. Vanas palabrerías. La vana palabra es una palabra que no tiene fruto. Eso significa vano, vana, palabra sin fruto. Lo que estás enviando al cielo son palabras que no van a producir nunca ningún fruto. Estás repitiendo como loro algo que aprendiste, algo que alguien te dijo alguna vez, pero no tiene fruto, no vas a recibir ningún fruto. ¿Por qué razón? Porque es pura palabrería. Jesús lo que está diciendo acá es, y cuando ores, hacelo de determinada forma. No está diciendo, no está hablando de tiempo. Cuando ores, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 2 del mediodía de la tarde, a la hora que sea. Cuando ores, hacelo de esta manera. Pero entonces, ¿qué pensaba el salmista cuando escribió, temprano yo te buscaré? No sé, el día que llegue al cielo le preguntaré. Pero ¿sabes por qué lo escribía en principio? Porque era un sacerdote, y los sacerdotes tenían un trabajo en el tabernáculo. Los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento, ellos sí se regían por horarios porque eran trabajadores del templo. Pero después de la cruz ya no hay más sacerdotes y levitas. Lo que hay son, en todo caso, es el sacerdocio. Lo que reina ahora, lo que debe imperar es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ya no hay un sacerdote que entra todos los días por la iglesia, en aquel entonces era un pueblo, a pedir perdón por los pecados del pueblo. Ahora vos podés entrar como puede entrar tu pastor, como debe entrar el hermano que tenés al lado o cualquier otra persona. Ahora todos podemos entrar al lugar santísimo y tener comunión con Cristo. ¿Amén? Pero en el antiguo pacto sí, había sacerdotes que cumplían un horario, había turnos, de tal hora a tal hora uno, de tal hora a tal hora otro, y ellos sí tenían que entrar al tabernáculo. Cambió mucho la historia. Cambió mucho. Lo que pasa es que la religión se encarga de hablarte del antiguo pacto. Es increíble cómo todavía hay mucha gente que vive en este siglo, habiendo pasado no sé cuántos años, ya miles de años después de la cruz, y siguen viviendo como cristianos del antiguo pacto. Vas a morir. Vas a morir, vas a perderte un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos del nuevo pacto. Ahora, vanas repeticiones, palabrerías huecas que no conducen a nada. Así oran los gentiles. ¿Cuántas veces mencionó Jesús la palabra Padre en esos versículos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Una sola. Una sola vez, cuando empieza. Padre nuestro que estás en los cielos. Nada más. ¿Cuánto le habrá llevado esa oración? ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¡Pah! Te hablaba lento, ¿eh? Padre nuestro que... ¿Cuánto le habrá llevado? Pensá, ¿cuántos versículos son? 5 versículos. 6. ¿Cuánto le habrá llevado? ¿1 minuto? 2 minutos. Bueno, vamos a ponerle 2 horas. Vamos a ponerle 2 minutos. ¿Y cómo terminó la oración? Versículo 13. Ahí termina la oración, ¿eh? ¿Cómo termina? Amén. ¿Ustedes quieren aprender a orar? Le digo sí.
Padre nuestro que estás en los cielos, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, amén. ¿A dónde tenemos que ir a seguir con la gira, Pedro? ¿Se dan cuenta que hemos mal aprendido un montón de cosas? Porque yo entiendo esto y quiero transmitirte esto. Si había alguien interesado en que nosotros, los discípulos de Jesús, entendiéramos el poder que reside en la oración, era el propio Jesús. Y si Jesús consideraba que la oración era importante, hubiese dedicado mucho más tiempo a hacer énfasis en la oración. Si él hubiese considerado que la palabrería, el relleno, era importante, hubiese dedicado más versículos a la oración. Podría haber hecho una oración, pero... Y sin embargo fue simple. Miren, cuando ustedes oren, oren así. Ta, 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 ta. Amén. Y siguieron. Quería decirles algo más. Si ustedes no perdonan a sus deudores, tampoco el Padre los va a perdonar a ustedes. Les va a perdonar sus deudas. Y siguió. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora, ¿por qué razón Jesús fue tan simple, aparentemente, a la hora de hablar de la oración? Mirá lo que dice el versículo 8. Dice, no se hagan semejantes a ellos, ¿a quiénes? A los hipócritas y a los gentiles. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. ¿De qué te sirve estar una hora ahí de rodillas orando, buscando al Señor? Si en definitiva en el último minuto le decís, Señor, te pido que me bendigas con tal cosa. Sé más simple. Eso no quita, voy a clarificar esto, eso no quita el tiempo que nosotros necesitamos pasar en el secreto con Dios. No estoy diciendo eso. Porque podemos salir tomando lo que nos conviene. Pero lo que estoy diciendo es que la oración es mucho más simple. De nada sirve que vos vayas cual mártir a las 3 de la mañana, todo dormido, destruido, después de haber tenido una noche o un día fatal el día anterior, y te levantes a las 3 de la mañana y Señor, acá estoy, y te estás durmiendo, porque vos asumiste en tu mente, en tu corazón, que espiritualidad es eso. Eso no es espiritualidad. Discúlpenme, pero eso no es espiritualidad. Si el Señor te llama un día, 2 días, o vos te propones en tu corazón un día levantarte a las 3 de la mañana porque lo puedes hacer, está perfecto. Está perfecto. No estoy diciendo lo contrario, estoy queriendo cambiar el enfoque de la oración. Porque a veces asumimos que el Señor diferencia a aquel que se levanta a las 3 de la mañana a orar y lo ve como más espiritual que aquel que ora a las 3 de la tarde. En la Biblia no da parámetros para eso. Si hubiese sido importante el horario, Jesús lo hubiese dejado cuando oren a las 3 de la mañana, háganlo de tal forma. Lo que está diciendo acá es, cuando ores, ten en cuenta 2 cosas, no seas como los hipócritas y no seas como los gentiles. Anda al grano, ¿por qué? Porque tu Padre Celestial ya sabe lo que vos necesitas antes de que se lo pidas. $300 vueltas a la oración le damos para finalmente decirle al Señor lo que necesitamos, en lugar de ser conscientes que Él ya sabe lo que necesitamos antes de que vayamos a orar. 300 vueltas, cuando Él ya sabe lo que vos necesitas. Antes de que vos abras la boca, Él ya sabe. Él ya sabe. El Señor estaba interesado en simplificar la vida de sus discípulos. No en elaborar una serie de dogmas y de doctrinas y de reglas que lo único que iban a hacer es generar más distancia entre Dios y los hombres. La religión hace eso, no, hermano, usted tiene que orar de 6 a 6 de la tarde. 12 horas y el tipo aparece desmayado después. No sirve ni para el puesto loco. Pero ahí está, espiritualidad.
¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste? ¿Por qué asumimos que se es más espiritual porque se ora a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana que aquel que ora a las 5 de la tarde? Si en definitiva lo que al Señor le importa es tener comunión con vos y conmigo. Lo más importante de Jesús o del corazón de Jesús es que vos vayas a buscarlo, que tengas un tiempo con Él y que Él pueda tener un tiempo con vos y que vos puedas escuchar lo que Él tiene para decirte y que vos le puedas transmitir a Él lo que querés decirle. Pero la religión se ha encargado una y otra vez de poner más barreras. No, hay que hacerlo así, no, hay que hacerlo así, no, hay que hacerlo así, no, hay que hacerlo así. Y entonces, claro, la gente, en lugar de acercarse más a Dios y de entender que el velo ya fue roto, cada vez lo ve más lejos a Dios. Y ahora te voy a romper otra estructura mental que hemos acuñado durante años. Porque si hay algo que vino a hacer Jesús es a liberarnos de doctrinas, de reglas humanas, que lo único que hacen es alejarnos más de Dios. Dios quiere tenerte cerca. Si Dios no hubiese querido tenerte cerca, ¿para qué envió a Jesús? Dios nos vio lejos y dijo, tengo que hacer algo, no soporto vivir sin Él, sin ella. Voy a enviar lo más preciado que tengo porque lo quiero cerca mío toda la eternidad, no un ratito. Tenemos que aprender a ser honestos con Dios, a ser sinceros, a no dar tantas vueltas, a no convertirnos en gentiles o hipócritas hablando cosas sin sentido o tratando de esconder nuestros verdaderos pedidos a Dios. Amén. Dios ya los conoce. Mira lo que dice el versículo 6. Cuando ores, el Señor da por sentado que sus discípulos, a partir de ese día, del momento en que Él les enseñara a orar, iban a orar. Muchachos, cuando oren, practiquen esta disciplina y háganlo de esta forma. Él estaba entendiendo, a partir de ese momento los discípulos iban a orar. Se los estaba enseñando su maestro. Pero fíjate que no estipula un momento, Él no dice de día o de noche, a la tarde o a la madrugada. Ni un tiempo preciso, tiene que ser una hora, media hora o 45 minutos. Claro, yo sé que corro el riesgo al decir esto que aquel que es medio pereza, diga, qué bueno, Señor te pido esto, amén. Y sale y dice, total, la Biblia no dice tiempo. Ahora, simplemente Jesús se enfoca en el hecho de decir, cuando ores, hacelo así, y así da otro tipo de precisiones para que nuestras oraciones sean gratas al Padre. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Tampoco habla o menciona acerca de una posición física puntual. Tampoco habla de una posición física puntual. En el Antiguo Testamento sí se habla mucho de eso. En el Nuevo no. Esto tiene que ver mucho con lo de la semana que viene. No te pierdas la semana que viene porque se va a quedar recto. Te va a faltar un pie para caminar después. Pero Jesús no menciona ninguna posición física. Él no dice, cuando ores de rodillas, o cuando ores sentado, o cuando ores acostado. No. Entonces yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿será importante la postura o posición física o importará más la postura del corazón? Los hipócritas oraban de pie, ellos se ponían en la esquina así. Ahí viene gente. Bla, 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 bla. Los gentiles repetían como loros, pero ambos carecían de recompensas celestiales. Ambos tenían su recompensa y no la de Dios. Mirá lo que sigue diciendo. En el versículo 6. Mas tú, ¿qué? Cuando ores, acá empieza lo interesante, además de lo que ya hemos visto. Fíjate, Jesús les está dando indicaciones.
Le dice, no oren, estos modelos no me sirven, no van a conmoverme con ellos, pero cuando ustedes vayan a orar, ¿qué tienen que hacer? ¿Entra dónde? Entra en tu aposento. Jesús estaba dando por sentado que los discípulos a partir de ese día iban a orar, en primera instancia. En segundo, la palabra aposento, esto ya lo expliqué alguna vez, era usada por los griegos para hacer mención a un almacén donde se guardaban tesoros. La idea de Jesús al mencionar esto del aposento es la de un lugar privado, a solas, donde no podamos impresionar a nadie más que a Dios. Por eso Jesús lo que dice es, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entra a ese lugar privado. Entra a ese lugar donde vamos a estar cara a cara. Y ahí no va a haber nadie más. No vas a poder pretender impresionar a nadie más. ¿Sí? ¿Vamos? Esto también nos habla de una intencionalidad, un deseo explícito de parte de Dios. En otras palabras, lo que Dios te está diciendo es, cuando vas a orar, tenés que saber que lo que Dios quiere es estar a solas con vos. Dios quiere tener un tiempo a solas con vos. Pero además, te voy a decir algo que te va a revolucionar la cabeza. ¿Cómo dice el texto? Mas tú cuando ores, ¿qué? Entra. Mirá qué sencillo que es esto. Para entrar en un lugar, vos tenés que salir de otro. Tremendo, ¿no? Qué sabiduría. Para entrar en un lugar, vos tenés que salir de otro. Ahora, Jesús hablaba de entrar en tu aposento. Si vas a entrar en ese aposento, antes tenés que salir de otro lugar. ¿De dónde tengo que salir? Por ejemplo, del medio de la gente, de las tareas habituales. Abandonar el lugar en el que estás para entrar a ese aposento donde vas a estar solamente con el Señor. ¿Sí? ¿Qué está diciendo, no? Si a mí me enseñaron toda la vida que la oración era ahí, duro, con Él. Jesús está haciendo referencia a que los discípulos iban a necesitar salir de lo cotidiano, de lo doméstico, de lo rutinario, de aquello que hacían día a día y frecuentemente para entrar en un tiempo de comunión con Él. Jesús lo que quería era toda la atención de los discípulos para con Dios. Para entrar en el aposento, el lugar de intimidad con Dios, lo que vos y yo necesitamos es salir de lo habitual, de lo cotidiano, de lo que implica distracciones. Por eso hoy comencé diciéndote que esta es una generación que vive muy distraída. Hay gente que no puede soportar ir a orar si no lleva el celular. Pensará que Dios le va a mandar un mensaje de texto, no sé. Hoy me llevó el celular. Ahí. Distracciones. Eso era lo que Jesús quería que los discípulos evitaran, estar distraídos. ¿Por qué razón? Porque en ese momento a lo mejor viene una palabra de Dios a tu mente y a tu corazón que vos estás necesitando. Por eso para entrar al aposento hay que salir de otro lugar. ¿Sí? Cuando entramos a ese aposento, lugar privado, lugar de intimidad, para estar a solas con Dios, Dios nos revela sus planes, sus tesoros. A veces Dios te va a mostrar algo que tenés que cambiar. Eso también es un tesoro. No, ¿cómo es un tesoro? Sí. Es una bendición cuando Dios te muestra algo que tenés que cambiar. A veces te va a mostrar pecados que todavía estás permitiendo ahí en tu vida y que no te dejan crecer en tu vida espiritual, alguna persona por la cual orar, alguien a quien bendecir, alguien a quien ir a visitar en la semana y predicarle de Cristo, alguien a quien invitar a la iglesia, alguna persona a la que todavía necesitas perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Dios te quiere atento. No, entrá solo, sin distracciones. Entrá a ese lugar porque ahí te voy a hablar. Ahí te voy a mostrar lo que quiero que hagas. ¿Sí? ¿Amén?
necesitamos entender esto, porque nuestra vida espiritual tiene, lo que vemos en lo natural, tiene una gran consonancia con lo que sucede en el secreto. No pasa por otro lugar. Tiene que ver con eso. Tu vida y la mía, lo que somos hoy, es el reflejo de cuánta privacidad e intimidad tenemos con Dios habitualmente. ¿Por qué hay gente que vive deprimida, depresiva? Ay, no, tengo este problema, hermano, ore. Anda, oramos. Todas las semanas oramos por la iglesia en general. Pero ¿por qué hay gente que nunca sale de ese círculo vicioso en el que está? ¿Por qué no tiene vida de oración? Porque no entra al aposento. Porque si tuviera la entrada, si entendiera que la entrada está abierta también para él, voy a buscar mi tesoro. Voy a buscar lo que Dios tiene para mí. En lugar de estar esperando que alguien me lo envíe a domicilio, voy y lo busco yo. No me quedo esperando. ¿Por qué hay gente que vive atada todo el tiempo a las mismas cosas? ¿Por qué no va al aposento? Ni le interesa. Entonces vive luchando todo el tiempo con lo mismo y pasan los años, pasa la vida y todo es igual, todo es al mismo nivel. Y se van perdiendo tesoros que Dios quiere concederles. ¿Por qué razón? Porque no tienen aposento. ¿Saben cuánta gente en la semana me dice, sí, el domingo estoy ahí, pastor? Miro acá y no los veo, salvo que estén por ahí escondidos dentro del baño, no sé. ¿Pero por qué razón? Porque eso revela que no tienen aposento. Simple. Ahora, Dios está esperándote día a día. No hay un horario fijo, no hay un tiempo establecido, no hay una forma física que impresione a Dios, pero sí Él nos espera. Tenemos que saber que Él nos espera en ese lugar. Porque pareciera que por lo que vengo diciendo, entonces no hay que orar más. Sí, hay que orar. Y hay que orar sin cesar. Y entonces, ¿cómo es esto? Lo vas a entender la semana que viene. Te lo reservo para la semana que viene. La segunda parte. Pero sí hay que orar, sí hay que ir al aposento. Por eso Jesús dice, cuando ores, entra al aposento. El problema de muchos creyentes es que no van al aposento y como consecuencia de ello, se pierde la enorme bendición de escuchar cuáles son los planes de Dios para su vida. ¿Cómo tomar una buena decisión si no entras al aposento? ¿Cómo saber si lo que vas a hacer es de Dios o no es de Dios si no entras al aposento? ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere que hagas en este tiempo si no hay vida de aposento, mis queridos? Por eso la mayoría se confunde y toma malas decisiones. Entonces, claro, después reclamamos de un Salvador que nos venga a rescatar porque estamos hasta acá. En lugar de aprender a esperar en Dios, de acá no me muevo, Señor, hasta que vos no me indiques lo contrario. Y eso requiere tiempo. Y eso requiere esperar, aprender a esperar en Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no se mueve por este relojito. Porque antes de darte algo más grande, Dios quiere tratar con tu corazón para saber si estás preparado. Porque si Dios te echa más carga de la que ya llevas, a lo mejor terminas arruinado. Pero hay gente que no, ¿viste? No. Yo sentí que el Señor era... le agarra la chiripiorca, ¿viste? No quieren pagar el precio de aprender a esperar. No quieren. Les es más fácil tomar decisiones impulsadas por sus emociones. Y las decisiones tomadas por emociones siempre generan problemas. ¿Amén? Yo digo amén a eso. Porque las emociones son inestables, van y vienen, cambian según la ocasión, como el camaleón. Por eso hay cristianos camaleónicos. Cambian de color según la ocasión. Aposento, lugar donde me encuentro a solas con Dios. Estamos hablando también de un principio de exclusión. Lo que Dios quiere es excluirte, sacarte del medio de, para poder hablarte a solas. ¿Sí? Lo que Dios está haciendo es llamarte aparte, llamarte a estar separado de un grupo por un tiempo determinado con un fin.
Ahora bien, vamos a entender un poquito más esto. Jesús no tenía casa. Y entonces, ¿cómo es Jesús? Si vos no tenías casa, ¿por qué hablas de un aposento? Entonces, ¿qué está queriendo decir acá el Señor? Todos nosotros tenemos 8 habitaciones, por si viene el perro, el gato, la tía, la abuela, 8 habitaciones. Tenemos comodidades por esto, hasta por las dudas hay habitaciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no sé si 8, pero 7, media seguro. Ahora, tenemos espacios en nuestros hogares para decir, este va a ser mi lugar donde yo me puedo encontrar a solas con Dios. Pero a veces no lo utilizamos para eso. Ahora, Jesús no tenía casa. Entonces, ¿cómo es que habla de un aposento? ¿Cómo es que el Señor dice, entrando a aposento? Señor, pero si vos no tenés casa, ¿por qué hablas de aposento? Porque en realidad Jesús no estaba refiriéndose a un lugar físico estrictamente puntual. Él estaba hablando de cualquier lugar o espacio donde vos te puedas encontrar a solas con el Padre. Él se iba al Monte de los Olivos, por ejemplo, y se encontraba a solas con su Padre. Es decir, aposento puede ser cualquier lugar donde vos puedas encontrarte a solas con Dios. Claro que si tenés la posibilidad de tu hogar, de apartar un espacio, un rincón, una habitación, y la podés acomodar para que sea destinada a la oración, buenísimo. Puede ser tu cuarto matrimonial, no sé, cada uno sabrá. Pero lo importante es que rompamos la concepción de espacio físico. Tiene que ver con cualquier lugar donde vos te puedas encontrar a solas con Dios. Eso es entrar al aposento. Me aparto de la gente y me encuentro, qué sé yo, en un lugar descampado, me siento un ratito y empiezo, Señor, gracias, mirá qué hermoso lugar, Padre, que me diste. Y estás orando, porque orar no es repetir como loros. ¿Ven que es más simple la vida cristiana de lo que nos han enseñado? Claro, entonces todo eso, cuando no lo entendemos, ¿qué sucede? Que empezamos a darnos cuenta de que es complicadísimo todo esto. Me piden que entre a un lugar, que cierre la puerta, me piden que me arrodille, que esté una hora, no sé qué decir en 2 minutos que está una hora, pero bueno, estoy... ¿Sabes cuánto dura eso? Por eso hay mucha gente que no ora en la iglesia cristiana. Porque bajo esas normas hay personas que oran muy poco, casi nada. Entonces, cuando vos empezás a darte cuenta que la intención de Jesús es ser libre de normas, de reglas humanas, que lo único que hacen es distanciarte de Dios, entonces a partir de mañana, ¿sabes qué? ¿Sabes qué te va a pasar a partir de mañana, de esta noche? Que vas a tener más ganas de orar. Porque vas a entender que no tenés que ir a encerrarte allá al rincón necesariamente para estar a solas con Dios. Quizás estás ahí, tenés 2 minutos y Señor te bendigo, te alabo. Gracias por el día que me diste. Gracias porque estuviste supliendo todo lo que yo necesitaba para este día. Antes de que yo te lo pida, vos ya sabías lo que necesitaba. Gracias. Te alabo, te bendigo, te exalto. Y empezás, bla, bla, bla. Y tuviste 2 minutos que fueron más honestos y más sinceros que quizá la hora que oraste esta mañana repitiendo como loro. Tremendo, ¿no? Si vos tenés el espacio asignado en tu casa, buenísimo, pero si no, todo aquel lugar que te pueda servir para separarte del resto, utilízalo como tu lugar para encontrarte con el Señor. Estás lavando la ropa en casa, Señor, te bendigo esto. También, las bendigo en el nombre de Jesús. Entonces te va a dar lugar para bendecir el lugar. Estás cocinando el guiso, Señor, te exalto. Gracias por esta lenteja, no por el lenteja, no la lenteja, Señor bendigo. Y empezás a bendecir y empezás a adorar. Y empezás a estar en comunión con el Señor. Gracias, Señor. Te quería decir que te quiero prepararte un espacio cada día en mi corazón. Y
quiero que vengas ahora a estar conmigo, Señor. Aparté estos 2 minutos, no hay nadie en casa. Quizás están todos por ahí haciendo sus cosas, pero yo te alabo, Señor. Te doy gloria y te agradezco porque me llamaste, porque me limpiaste, porque me perdonaste de todos mis pecados, porque me redimiste y porque hoy tengo esperanza. Yo sé que si me muero soy eterno. Amén. Y empezás a estar en comunión con el Señor. Se nota cuando alguien tiene aposento, Eso sí te quiero decir. Cuando alguien tiene vida de aposento, se nota. Se nota. ¿Sí? Amén. Todo lugar entonces en el que podamos tener comunión con el Señor a solas se transforma en nuestro aposento. Avancemos un poquito, porque me quedan como 25 páginas todavía. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Te está bendiciendo la palabra? ¿Sí? Cuando ores, entra en tu aposento y... ¿Qué dice? Volvemos a lo mismo. Si el Señor no tenía casa, por ende no tenía un aposento físico, un espacio asignado para orar. ¿De qué puerta está hablando? De las que te mencioné recién. Las distracciones. Cerrar la puerta a los pensamientos de duda. Cerrar la puerta a los pensamientos de incredulidad. Cerrar la puerta a todo aquello que te quiera desenfocar de ese momento importante en el que te vas a involucrar a partir de este momento. ¿Sí? Puertas de distracción. Por eso Jesús les dice, entren al aposento, salgan de este lugar y entren donde vamos a estar los dos a solas. Para evitar distracciones. Puertas de incredulidad que no te permiten disfrutar de la relación con Él, con cosas que vienen a la mente trayendo dudas acerca de las promesas de Dios. Vas a orar y tu mente empieza a hablarte, mirá cuánto tiempo pasó, Dios no hizo nada, Dios no respondió, y bla, 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 y empiezan los pensamientos de incredulidad a bombardearte una y otra vez. ¿Sí? Puertas de pensamientos incorrectos, pensamientos de culpa que vienen a tu vida. Mirá lo que hiciste ayer. ¿Vos vas a orar? ¿Para qué vas a orar si mirá, ves que no cambiás? ¿Ves que seguís siendo la misma persona? ¿Para qué vas a orar? Pensamientos de culpa y de condenación. El Señor quería que cerremos la puerta a ese tipo de cosas. Puertas a las emociones que muchas veces nos llevan a hacerle promesas a Dios que después no podemos cumplir. Y entonces sumamos culpa y condenación, vergüenza delante de Dios. Todas esas puertas, entre otras, necesitamos cerrarlas. ¿Por qué? Porque si no, cualquier oración será estéril. Vos podés orar, sí, pero cualquier oración que esté donde vos no hayas cerrado la puerta será estéril. No tendrá fruto. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Santiago capítulo 5, versículo 16. La segunda parte dice que... ¿Cómo? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Quédate con esa parte. Cuando oramos y no cerramos las puertas que puedan estar abiertas, ¿podrá ser eficaz nuestra oración? No. Entonces, ¿cómo yo puedo ver resultados cuando oramos o cuando oro si hay puertas que permanecen abiertas? Primero tengo que cerrarlas. Para que mi oración sea eficaz, yo tengo que aprender a seguir los lineamientos de Dios. La oración eficaz, quiero que presten atención a esto porque nos va a ayudar a entender el poder de la oración. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo soy injusto, entonces oro lo que sea y Dios me tiene que responder, porque la Biblia dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús orando, lo recibirán. Y yo te voy a mostrar ahora por la palabra que hubo un momento en la vida de Jesús, hubo una oración donde Jesús fracasó en la respuesta. ¿Sí? Hubo un momento, un instante donde Jesús oró y no obtuvo la respuesta que él quería. Mateo 26, 36 al 46.
Mateo 26, 36 al 46. Jesús en el Getsemaní. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, fíjense, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús cumpliendo con lo que había enseñado. Muchachos, vamos a orar, pero ahora espérenme acá y yo voy a orar. ¿Sí? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca a quien me entrega. Señor, ponete de acuerdo, ¿dormimos o nos levantamos? Porque no podemos hacer toda la vez. Ahora, Jesús sabe que en breve vendrán por Él. Él sabe que tiene ahí al caer a los que van a llevarlo a la cruz, a los que lo van a maltratar. Él sabe que su hora está ahí. Ahora fíjense, versículo 36. Sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Él había tomado a 3 de sus discípulos y les dijo: vamos a orar, acompáñenme a orar. Pero cuando llegó a determinado lugar les dijo: quédense aquí, ¿sí? Principio de exclusión, entre tanto que yo voy a orar. ¿Sí? Perfecto. Vamos a Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42. Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, había muerto Lázaro, el amigo del Señor, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cuando el Señor hace la oración frente a la tumba de Lázaro, Él hace una declaración: yo sé que el Padre siempre me oye, pero llega el momento en que Él se encuentra cara a cara, ahí a momentos de la cruz, y Él ora 3 veces las mismas palabras. Él le pide al Padre liberación y el Padre hace silencio. Fue la oración que marca un fracaso en la vida de oración de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba orando anteponiendo su voluntad. La voluntad del Jesús encarnado, hecho hombre, estaba clamando por una liberación del Padre. Por eso le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Entonces el Padre hace silencio en el cielo. No conforme con eso, Jesús va y ora una segunda vez y le pide exactamente lo mismo. Entonces el Padre continúa haciendo silencio. Va nuevamente una tercera vez y el Padre no responde. Entonces, ¿qué entiende Jesús ahí? Que la oración, para que sea eficaz, no depende de lo que yo quiero, sino de lo que el Padre quiere. Por eso hay oraciones que nunca serán respondidas a menos que entendamos esto. Porque la oración eficaz del justo puede mucho cuando es conforme a la voluntad del Padre. No conforme a lo que yo quiero, o a lo que yo siento, o a lo que yo creo, o a lo que yo pienso.
Cuando tomamos versículos aislados para elaborar y hacer una doctrina de ciertas cosas, caemos en el error de hacerle decir a la Biblia cosas que no dice. Entonces, claro, yo tomo ese versículo de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho, y entonces le meto para adelante y oro a diestra y siniestra pidiendo cualquier cosa. Total, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho cuando es conforme a la voluntad del Padre, no mi voluntad. Por eso el Padre hizo silencio cuando el Hijo clamaba: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y el Padre hacía silencio. A la tercera vez Jesús entendió: no se trata de mí, se trata de lo que el Padre quiere. Por eso digo, y lo dije muchas veces, y lo vuelvo a repetir, ahí es donde Jesús, para mí, muere. Porque primeramente, para ir a la cruz tenía que morir su voluntad. Muchas oraciones, insisto en esto, no tienen respuestas, porque estamos imponiéndole a Dios cuál es nuestra voluntad, en lugar de entender que la oración eficaz del justo puede mucho cuando es hecha conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí sí vamos a obtener una respuesta, aunque no sea necesariamente la que estamos buscando nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Cambia la ecuación. Porque a partir de hoy, para que nuestra oración sea eficaz, vamos a tener que preguntarnos: ¿es la voluntad de Dios que yo le pida esto? Porque si no es la voluntad de Dios, es muy probable que el Padre haga silencio. Porque el Padre celestial no es un Padre bonachón que anda por ahí repartiendo diestra y siniestra cualquier cosa. Si vamos a orar a partir de hoy, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces la oración eficaz es aquella que da en el blanco de la voluntad de Dios, y el Padre no tiene más remedio que otorgarnos lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a su voluntad. ¿Sí? ¿Amén? Tenemos que entender y comprender esto. Cuando oramos no lo hacemos para torcerle el brazo a Dios. A veces vamos y nos empecinamos: Señor, yo te pido esto, yo te pido esto. Queremos que Dios haga esto, ¿no? O nosotros queremos que Dios termine cediendo a nuestros caprichos y deseos. Y entonces Dios dice: no tengo nada que decir al respecto. Estás pidiéndome algo que no tiene que ver con mi voluntad para tu vida. Estás orándose mucho por cosas que Dios nunca va a responder, porque no tienen que ver con lo que yo determiné para tu vida. ¿Sí? Jesús no se quedó en ese momento ahí sin respuesta. La respuesta que obtuvo no fue conforme a su voluntad, fue conforme a la voluntad del Padre. Por eso fue y oró 3 veces. Yo quiero que vos entiendas, la humanidad de Jesús luchaba por ir o no ir a la cruz. 3 veces fue y oró. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos a orar. Muchas veces le imponemos a Dios nuestra voluntad. Yo quiero que me des esto, Señor, yo quiero que me des esto y te lo pido en el nombre de Jesús, y le soltamos versículos bíblicos a Dios como si Dios no conociera la Biblia. Porque tu palabra dice, Señor, tal cosa. Oh. Y tu palabra dice, Señor, tal cosa. Oh, mira qué interesante. Y tu palabra dice, Señor, tal cosa. Y Dios dice: sí, ya sé, es mi palabra. Pero lo que vos me estás pidiendo no tiene que ver con mi palabra, tiene que ver con un capricho tuyo. Estás orando por algo que yo no afirmé que iba a responder. A partir de hoy vamos a tener que revisar seriamente nuestras oraciones. Porque mucha gente se encapricha y pretende que orar es tratar de torcerle el brazo a Dios, y no es eso. Vas a tener que pensar seriamente antes de orar. Por eso Pablo decía: oraré con el espíritu, sí, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, sí, pero también voy a cantar entendiendo lo que estoy cantando, porque muchas veces cuando más mentimos es cuando más cantamos. Señor, te entrego mi vida hasta que termine el culto, después me la llevo de vuelta yo a mi casa.
Y eso no es cantar con el entendimiento. Porque después te piden en la semana que vengas a hacer tal cosa y no hay tiempo. Entonces hay una incoherencia ahí. Tenemos que orar, sí, pero entendiendo, Señor, esto que te estoy pidiendo, ¿forma parte de tu voluntad para mi vida o te estoy pidiendo cualquier cosa? Mucha gente se decepciona de la oración porque no ven los resultados conforme a sus peticiones y entonces dejan de orar, creen que Dios ya no los escucha. El tema es, Dios siempre te escucha, pero no significa que deba responderte a todo lo que escucha y a todo lo que vos le estás pidiendo. Porque oración eficaz es aquella en la que la voluntad de Dios se pone de manifiesto. Oración eficaz es la que pone de manifiesto la voluntad de Dios para nuestra vida. Si Dios no está respondiendo a alguna oración tuya en este tiempo, quizá es porque estás queriendo imponerle vos tu voluntad a Dios y no dejar que Dios te revele su voluntad. Versículo 38, nos quedamos en la crucifixión de Jesús, previo. Versículo 38, miren lo que dice. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí ¿y qué? Velen conmigo. ¿Encontraron el pasaje? El último que vimos, no el de Juan, sino el de Mateo. Mateo 26, 36 al 46. Versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velar. Velar. Quiero detenerme unos instantes en esa palabra. Velar. Para mucha gente, velar es sinónimo de vigilia. Tenemos que hacer vigilia. Tenemos que hacer vigilia. Es lo primero que asocian. Velar es igual a vigilia. ¿Sí? Entonces, lo que está diciéndoles acá el Señor es mucho más profundo que eso. Lo que Jesús les está diciendo es, muchachos, tienen que tener un sentido de alerta. Tienen que aprender a estar despiertos. ¿Por qué razón? Porque tu carne y mi carne es débil. El espíritu está dispuesto. Está hablando del espíritu humano ahí. No está hablando del espíritu de Dios. Pero nuestra carne es débil. Entonces, si vos no estás despierto, si yo no estoy despierto, lo más probable es que nos vayamos adormeciendo lentamente a tal punto que la carne tenga canilla libre, tenga toda la libertad de acción sobre nuestra vida. Por eso Él les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ser tentado no es pecado. Todos somos tentados diariamente, con diferentes cosas. El problema es que cuando no tenemos ese sentido de alerta, no estamos despiertos espiritualmente, la carne va ganando terreno en nuestra vida hasta que finalmente la tentación se consuma y se transforma en pecado. ¿Sí? Ese es el gran tema. Jesús les está diciendo, velad y orad, estén alertas, estén despiertos espiritualmente. Muchos cristianos al día de hoy están dormidos. Otros se están adormeciendo lentamente, que lo decía el jueves creo. En Estados Unidos, post pandemia, el 50% de los creyentes decidió no volver más a la iglesia. Un 42 a 48% aproximadamente después de la pandemia, después que se abrieron nuevamente los templos, quiso volver. Un 50% de los creyentes dijo, no, mejor me quedo mirando acá por YouTube, por donde sea, miro, total, no me saco las hojotas, me tiro en el sillón, recibo la palabra y participo. Ellos no están
alertas, están dormidos, porque la vida de Dios fluye cuando el cuerpo está reunido, no cuando el cuerpo está cada uno en su casa. Seguimos siendo un cuerpo, pero estamos en un sentido unidos espiritualmente. Ahora, la vida fluye cuando el cuerpo está reunido. El problema va a ser cuando el Señor venga y los encuentre mirando ahí por YouTube, con las ojotas puestas. ¿Qué va a suceder? Porque pronto, mis queridos, seremos llamados a dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Pronto habrá una auditoría para ver nuestros frutos, para comprobar la realidad de nuestros frutos. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿No tenía tiempo? El tiempo que no destinamos a servir al Señor, estamos sirviendo al diablo. No hay caminos alternativos. Por eso la iglesia tiene que estar velando y orando, alerta, porque el tiempo que vivimos es un tiempo difícil, un tiempo complejo. Y si vos no entendés, si nosotros no entendemos que el tiempo que viene va a ser más difícil todavía, ¿sabés qué va a suceder? Que nuestros hijos no van a tener relaciones sanas con las que vincularse. Y la única que tiene la posibilidad de brindar relaciones sanas es la iglesia. Afuera está todo podrido. Afuera tenemos que ir a trabajar durante la semana para el domingo decirles, vení. La iglesia no es cualquier cosa. Vos mirala como quieras, pero en la iglesia hay vida, vida de Dios. Y si vos querés rescatar a tus generaciones, tenés que vincular a los tuyos con la iglesia. Es que me falta un mango, te van a faltar miles de mangos si descuidás a Dios. Hay cosas que no puedo contar, pero si pudiera abrirles el corazón y contarles lo que hemos vivido estas últimas 2 semanas, testimonios de gente que ha pasado situaciones difíciles, ustedes se asombrarían porque son gente conocida de todos nosotros. Pero las puedo contar. Para que entiendan la gravedad de cuando empezamos a dejar a Dios de lado. Es que no puedo, es que no tengo tiempo, mentira. Porque si te agregaran 1 hora más al día, pasaría exactamente lo mismo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Es cuestión de revisar la agenda. Pero ¿por qué te digo esto? Porque yo sé que vamos a tener una lucha. Y yo te quiero aclarar algo. En la medida que nos acerquemos más al Señor, más conflictos vamos a tener. Más conflictos vas a tener. ¿Por qué razón? Porque el Señor te está separando para vivir para Él, pero hay un enemigo que no se resiste a perderte. Hay un enemigo que no quiere que vos te vayas para el lado de Jesús. Entonces te va a poner miles de trabas y vos tenés que saberlo. Tenés que saberlo. Por eso Jesús les dice, velen, oren, no tiene que ver con que haga vigilia necesariamente. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que tiene que ver con estate alerta, estate despierto. ¿Por qué razón? Porque los discípulos tenían que entender que si ellos se dormían, iban a ser devorados por el adversario, por la carne. Cuando no tenemos aposento, lo que crece en lugar de crecer nuestro espíritu es la carne. Entonces llega un punto en nuestra vida donde ya no diferenciamos lo bueno de lo malo. Empezamos a vernos seducidos por la tentación y decimos, bueno, al final todo el mundo lo hace. Eso es mentira. La carne va creciendo, entonces llega un momento en que decir malas palabras te resulta normal. Pero este no, ¿qué le pasó? Pasa una chica y lo tenés que desenrollar, lo puedes desenroscar. O pasa un varón, porque pareciera que las mujeres no miran los hombres nomás. Como que las mujeres son impolutas. Amén, Señor, gracias. Entonces, claro, después nos preguntamos por qué nuestra vida espiritual es tan chata, tan carente del fruto. ¿Por qué todo me resulta tan pesado? Porque en lugar de entrar al aposento, como los discípulos, nos quedamos durmiendo. Nos empezamos a adormecer. Perdemos el sentido de alerta, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
Empezamos a descuidar nuestra relación con el Señor, con la palabra. Ya nos resulta una pérdida de tiempo, de destinar tiempo, valga la redundancia, a leer la Biblia. ¿Cómo voy a leer la Biblia si tengo cosas más importantes que hacer? Eso es lo que el diablo te dice. Orar, si eso es para los líderes, para la gente que predica, que ministra. Yo no soy líder, ni no hago nada en la iglesia. Eso es lo que el diablo te dice. Entonces nuestra vida espiritual se torna tan chata. Por eso hay gente que en lugar de estar hoy adorando al Señor, está adorando al diablo. Así te lo digo. Me importa 3 bledos quién se enoje. Porque en lugar de estar acá agradeciendo al Dios que les da la vida, que les da todo lo que necesitan día a día, están sirviendo a otros dioses. Esto es así, te guste o no. Nos guste o no. Porque a mí también me gustaría estar hoy sentadito en mi casa mirando una película, haciendo nada. Pero elijo. A mí nadie me obliga a venir a la iglesia, ¿eh? No vengo porque me obligan, ni vengo porque soy el pastor, vengo porque amo a Dios. A mi Dios, al que me dio la vida. Y Dios podrá no concederme nada más lo que me reste de mis días, pero me va a encontrar acá en primera fila. No vengo porque necesariamente Dios me haya prometido miles de millones de cosas. Vengo porque Dios me rescató de perdición eterna. Y sé que cada uno de ustedes también está hoy en este lugar y yo los felicito porque han determinado estar en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Amén. No tiene que ver con una tarea lo que vos haces cuando orás, excepto que vas a partir de hoy de la misma manera. Tiene que ver con entender esto que estamos hablando. Los discípulos debieron entender, o debían entender a partir de ese momento, que tenían que estar despiertos. Miren, termino con esto. El tiempo que viene va a ser muy difícil para la iglesia. Porque hay muchas leyes que se están elaborando que nosotros no sabemos, las ignoramos, que cada vez van a apuntar a hacer cenar la libertad que la iglesia tiene, porque la iglesia es un estorbo para los planes perversos de mucha gente. Pensemos en nuestras generaciones venideras, ¿qué les vamos a dejar como herencia, como legado? Ellos fuera de la iglesia no van a encontrar absolutamente nada. Por eso tenemos que entender esto, tenemos que entenderlo y orar, ya no como una tarea, no como una imposición. Me piden en la iglesia que ore, tengo que orar porque voy a la iglesia. No, oro porque sé que cuando voy al secreto hay algo especial que pasa. Me gusta, me agrada, me causa placer estar con mi Padre en el aposento. Amén. Lo único que nos va a mantener despiertos y alertados para lo que vendrá será la oración. La falta de oración y de comunión con el Señor te adormece lentamente hasta que ya no tengas fuerzas suficientes como por ejemplo, o como para, por ejemplo, resistir la tentación. ¿Cuál es el resultado final? Terminaremos cediendo a la tentación, terminaremos pecando. Cuando no permanecemos alertas en el espíritu, orando, crece la carnalidad, la carne aumenta, el espíritu se debilita. Entonces llega un punto en que la carne gobierna tu vida por completo. Tomas decisiones, ejecutás acciones, hablas, se vuelve todo más atractivo en la carne que la vida en el espíritu. Entonces la persona, quien es gobernado por la carne, muere espiritualmente, porque siempre la carne trae y produce muerte espiritual. Todo empieza con un hoy me quedo. Todo empieza con es algo chiquito. Todo empieza con es una miradita, es una palabrita. Todo empieza así, hasta que nos empieza a seducir la carne. Y cuando queremos acordar, terminamos pecando. ¿Por qué el Jesús humano, hombre, no reaccionó cuando lo vinieron a buscar? Porque se había preparado previamente en oración. Entonces él ya sabía. Había estado orando.
estaba alerta, buscando la voluntad del Padre, y aunque no era su voluntad, aceptó cumplir con los designios de su Padre, entendiendo que inclusive era lo mejor para él mismo. ¿Sí? Padre mío, dijo 3 veces, si es posible que pase de mí esta cosa. ¿Fue eficaz su oración? No y sí. No, mientras mantuvo su voluntad como premisa para una respuesta. Sí, cuando entendió que la voluntad del Padre era lo mejor para él. Amén. A partir de hoy vamos a empezar a revisar nuestra manera de orar. Nos ponemos de pie, por favor.